fuerte aplauso a nuestro Dios, aleluya. Él es digno de tu alabanza, de tu adoración, aleluya. Vamos, el río de Dios está aquí, aleluya. Si tú lo alabas, si tú lo bendices, aleluya, Él te llena de su espíritu, aleluya. El estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, Dios y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad, se alegrará. Vamos, díselo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos a alabar a tu Rey en esta mañana, aleluya. Digno de tu adoración, digno de tu alabanza. Tú eres digno, Señor. Ríos de vida están brotando en mi interior. Inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad, se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y hay vida, mi hermano, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danza tu Rey, díselo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Díselo. A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor a mí se verá. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a danzar. Escucha esta parte, mi hermano, díselo. Da un paso al frente, es algo diferente. Demos honra y gloria a Jesús.
eres santo, es el gran yo soy, muy grande. Si tú respiras tienes que adorar, y nada te impida avanzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta, eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar, vamos, danzale ahí donde estás, dice, avanzar. Vamos, díselo una vez más, avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. Avanzar, vamos a adorar a tu rey, díselo. Avanzar, avanzar, aleluya. Vamos, levanta tu oración ahí donde estás, tú eres digno, Señor. Exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás, aleluya. Tú eres digno, Señor. Vamos, medita en la letra, díselo. No prosperará alma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias, aleluya. Vamos a declarar esto con nosotros. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará, y nunca moriré de los gigantes. Sé cómo terminará. Yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás, aleluya, y dale gracias. Dice esta parte: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
díselo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Díselo. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. ¿Alguien lo cree en esa mañana? Decláralo, díselo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos a darle gracias a Dios, aleluya. Vamos a darle gracias a tu Rey en esta mañana, aleluya. Tú eres digno, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Decláralo en esta mañana, díselo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos, díselo. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. En estos momentos de incertidumbre, aleluya, donde no hay esperanza para el mundo, aleluya, Dios viene y nos dice que nos va a dar la victoria, aleluya. No importa cuál sea tu problema, sea financiero, sea de salud, aleluya, vamos a ver la victoria en el nombre de Jesús, aleluya. Alguien puede celebrar victoria ahí donde está, aleluya. Díselo. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Él se mueve en tu hogar, mi hermano, aleluya. Y el Padre alegre está al ver la novia unirse a
adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Díselo así. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Ángeles, díselo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo. Tú eres santo, Señor. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Díselo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Exaltamos un Rey que es santo, aleluya, que es poderoso, aleluya. Tú eres santo, Señor. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Vamos a tomar un momento para decirle que eres santo, para darle gracias porque servimos un Dios santo. Aleluya. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Díselo una vez más. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Ángeles, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: santo, santo. Vamos, si tú sirves un Dios santo, dale gracias, aleluya. Santo eres, santo Señor.
Amén, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, gracias por abrirnos sus hogares, su corazón, donde quiera que usted esté. Si nos está escuchando en su automóvil, en su trabajo, en su casa, pues le agradecemos mucho y dispóngase a escuchar palabra de Dios. Le invito a que hagamos una oración para que sea Dios el que nos hable, para que sea Dios el que nos unja y que su palabra pueda llegar a nuestros corazones. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, yo ruego en estos momentos tu gracia, tu unción, como siempre tú, Señor Jesús, respaldándonos, porque sin ti no somos absolutamente nada. Bendice a este pueblo receptivo, sensible, de corazón abierto, que está dispuesto a escuchar tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te lo rogamos. Amén. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Pues vamos a disponernos a escuchar palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias. Ahí en Isaías capítulo 44 vamos a leer dos versos, el verso 21 y el verso 22. Isaías 44, verso 21 y verso 22, en el nombre maravilloso de Jesús. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Para todos ustedes es bien sabido, y bueno, si no lo sabe, sépalo, el libro de Isaías, del profeta Isaías, es un libro por excelencia mesiánico. La mayoría de las ocasiones que nosotros leemos al profeta Isaías, podemos encontrar a Jesucristo casi en todas sus páginas de una manera magistral. Es un libro cristocéntrico por excelencia. Y en esta ocasión, en el capítulo 44, no es la excepción. Solo que Jesús, Dios, está con el corazón lacerado, con el corazón herido. Y quiero tomar estas dos frases que leímos, la primera del verso 21, no me olvides. Dios está diciendo, Dios te está diciendo, Dios me está diciendo a mí, no me olvides. Y la siguiente frase es, vuélvete a mí. No me olvides, vuélvete a mí. En este capítulo 44, Dios se presenta como el Redentor. ¿Qué es un Redentor? Por ejemplo, dice el verso 6, así dice: Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Qué es un Redentor? Pues de alguna manera está visualizando la redención de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y comprarnos a precio de su propia vida, pagar el precio por nuestra libertad. Eso se llama redención. Él nos redimió del pecado, Él nos redimió de la condenación, Él nos redimió del castigo de nuestra paz. Dice la Biblia, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El mismo Isaías dice esto. Y en este capítulo, repito, Dios está con el corazón lacerado porque el pueblo de Israel lo había olvidado. El pueblo de Israel se había ido tras la idolatría. Y a partir del verso 9, casi en una forma poética, Dios les empieza a traer conciencia al pueblo de Israel acerca de lo más abominable que es para Dios, que es la idolatría. Y en el verso 9 les dice: los formadores de imágenes de talla, ellos todos son vanidad. Y empieza a enumerar, ¿verdad?, cómo el tallador pues corta un árbol y parte de ese árbol la usa como leña para cocinar alguna carne o hacer algún pan. Y después con el sobrante que tiene hace una imagen de talla. Y ahí en el verso 19 al final, dice que la gente no reflexiona y no piensa y no se hace esta pregunta que hace aquí: ¿me postraré delante de un tronco de árbol? Esa es la pregunta que hace Jesús como para despertar la conciencia del pueblo de Israel que estaba tan metido en la idolatría.
de ceniza se alimenta, hablando del ídolo, dice, de ceniza se alimenta, su corazón se engaña y se desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? O sea, esa es otra pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. ¿Qué tengo como prioridad, como importancia? ¿Qué sostengo en mi mano derecha? ¿No es esto pura mentira? Dice Dios. Y ahí, ya en los siguientes versos son los que leímos, ¿verdad? Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no me olvides, porque yo te formé, tú eres mi siervo. Vuélvete a mí, porque yo deshice como a nubes tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Nuevamente les recuerda, yo soy tu redentor, yo te redimí. Quiero decirte, amado hermano, que no existe mayor tristeza que nosotros podamos ocasionarle a Dios que apartarnos de Él. No hay un dolor más intenso que tú le puedas ocasionar a Dios que echar a Dios tras tus espaldas, olvidarte de Él y no volverte a Él. No existe mayor dolor que una iglesia pueda tener que saber que un hermano ha dejado de las filas del camino del Señor, que ha dejado la iglesia, que ha dejado al Señor. Eso es un dolor muy fuerte para un pastor, para una iglesia, saber que alguien le ha dado la espalda al Señor. No existe mayor daño que alguien en cualquier posición que esté, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como esposo. No hay más daño que una persona le pueda hacer a su familia que dejar a Dios. Quiero hablarte, hermano, de las consecuencias de olvidarse de Dios y las consecuencias de no volverte a Dios. Ahora, en todos estos procesos que hemos estado pasando, pues como que el tiempo, como que las circunstancias se prestan para olvidarte, para dejar a Dios. Y Dios nuevamente a través del profeta Isaías nos está diciendo, no me olvides, vuélvete a mí, que sea yo la prioridad en tu vida. Quiero hablarte, tomar como ejemplo acerca de las consecuencias de olvidar a Dios o de dejar a Dios. Quiero utilizar, ¿verdad?, la biografía un poco de Jeroboam, y ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 14, nosotros encontramos esta parte donde yo quiero hablarles un poquito de Jeroboam. Quiero hablarles un poquito acerca de quién fue Jeroboam. El rey Jeroboam, la manera o el las consecuencias de haberse olvidado de Dios le ocasionó un daño irrevertible a su familia, no solamente para él mismo, sino para su esposa y la generación de Jeroboam, que estaba destinada a ocupar el trono, el reino de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí en Primera de Reyes capítulo 11, solamente para una pequeña referencia, ¿quién era Roboam? Pues simple y sencillamente dice el verso 26, dice que era hijo de Nabad, originario de Efrata, y era siervo de Salomón. O sea, su padre, Nabad, era siervo de Salomón, y su madre dice que se llamaba Serúa, la cual era viuda. Y esto de entrada nos dice algo muy importante, que no importa el trasfondo de tus bases familiares, a pesar de que Jeroboam se crió en un entorno básicamente de una familia con una estructura quebrada, Jeroboam siempre fue un hombre que supo salir adelante, no importa las circunstancias. Dice el verso 28, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y dice que Salomón, viendo al joven, que era muy activo, lo puso al cargo de la casa de José. Entonces, pues bueno, simple y sencillamente Jeroboam era un siervo de Salomón. Para ese tiempo, el imperio de Salomón, o el reino de Salomón, o el pueblo de Israel, ya estaba en un estado
totalmente de caos por haberse olvidado de Dios. Salomón se había corrompido y por consecuencia el pueblo de Israel también se había corrompido. Entonces Dios estaba levantando hombres con el carácter, con la disposición de servir a Dios, y vio aptitudes en Jeroboam. Este joven es valiente, este joven es esforzado, este joven es muy activo. Creo que es la persona indicada para ejercer las funciones. Y bueno, Dios, a través de un profeta llamado Ahías, Dios le dice al profeta Ahías: ve al encuentro de Jeroboam y haz esto y esto y esto otro. Entonces, pues bueno, las cosas fueron así. El profeta Ahías llevaba una capa nueva, y cuando llega con Jeroboam, él rompe esa capa en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam. Y Jeroboam pues no sabía qué estaba ocurriendo, pero en ese momento que el profeta Ahías le da los 10 pedazos de la capa a Jeroboam, le dice: así dice el Señor, Dios te va a dar 10 tribus de Israel para que tú las gobiernes. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, ya conocemos un poco la historia para los que aman un poco las dinastías o las monarquías que ocuparon el pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. Cuando termina la monarquía de Salomón, Roboam, que fue el hijo de Salomón, se le dio 2 tribus solamente por preservar el pacto que Dios había concertado con David, que no iba a faltar varón de su descendencia que se sentara en el trono de Israel. Y por ese pacto Dios quiso preservar a través de Roboam con 2 tribus, y a Jeroboam le dio 10 tribus, y ahí es donde nosotros conocemos la división del pueblo de Israel, cuando hubo esta división de 10 tribus para Jeroboam y 2 tribus para Roboam, hijo de Salomón. Y bueno, todo parecía excelente, se dio de un momento a otro. La vida de Jeroboam se vio de repente sentado en el trono gobernando 10 tribus de Israel. Roboam estaba muy enojado por este acto y quiso levantarse en guerra contra Jeroboam, y Dios le dijo: no les vas a hacer nada porque esta es mi voluntad. Y bueno, no se dieron las cosas, se dividió el reino del norte y el reino del sur, como ustedes ya lo saben. Y bueno, en todo este proceso aparentemente todo estaba bien, pero a Jeroboam le ocurre el problema de la tragedia, las consecuencias de olvidarse de Dios. No se olvide que nuestro tema es: no me olvides, vuélvete a mí. Y estamos tomando a Jeroboam porque Jeroboam fue un hombre que se olvidó totalmente de Dios. No supo valorar que Dios lo había sacado, lo había levantado básicamente de nada para sentarlo en el trono de Israel, como a muchos de nosotros nos ocurre. Si nosotros echamos una mirada hacia atrás, pues ¿quién era yo para que Dios me haya puesto en un lugar de honra, de privilegio, que yo esté voceando su palabra? Pues soy indigno, no soy merecedor, porque mi trasfondo es totalmente incierto, mi futuro era incierto, mi vida era un caos, una tragedia, pero Dios puso en nuestros labios una canción nueva, enderezó nuestros pasos, puso nuestros pies sobre la peña que es Jesucristo, y nuestra vida tiene un objetivo, tiene un propósito. Pero a Jeroboam se le olvidó esto, gloria a Dios. Y cuando él estaba en su comodidad, en su confort, él estaba gobernando 10 tribus de Israel, su vida había cambiado en todos los aspectos: social, económica, tenía fama, qué sé yo, tantas comodidades y tantas situaciones, pero Jeroboam no cuidó de honrar a Dios, el que lo había puesto como rey. Y dice ahí en el capítulo 12, verso 26, quiero solamente traer estos textos como referencia, y nos vamos a centrar en las consecuencias de haber dejado a Dios. Dice el verso 26 del capítulo 12, Primera de Reyes: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, porque recuerden ustedes que para ese tiempo el templo de Salomón ya estaba construido, y pues era el apogeo de que todas las tribus iban a adorar cada año a Jerusalén. Entonces Jeroboam dijo: no voy a dejar
que ninguna de las 10 tribus vaya a adorar a Jerusalén, porque si suben a la casa de David, verso 27 dice: si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán al rey de Judá. Fíjese lo que estaba especulando de la vida de Jeroboam. Se había olvidado de que Dios era el que lo había puesto en ese lugar. Y yo quiero decirte algo, amado hermano. Si Dios se levantó, si Dios fue tu redentor, si Dios ha sido el que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, no habrá nada que tú puedas temer. No tengas temor, porque Dios va a sacar adelante, va a deshacer tus enemigos, va a deshacer como a nube tus pecados, como a niebla todas tus iniquidades, gloria al Señor Jesús. Pero Jeroboam, se obsesionó con el poder, con la comodidad, con la riqueza. Y como el pueblo de Dios estaba tan metido en el asunto de la idolatría, ya para este asunto, él dice, fíjese lo que hace en el verso 28. Y habiendo tenido consejo, juntó a los ancianos de Israel, les pidió consejo, y dice que hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Nuevamente cae a donde Dios le golpea tanto, a donde Dios le duele tanto, que es la idolatría. Hizo 2 becerros de oro y le dijo a las 10 tribus de Israel: aquí están tus dioses. Estos dioses, recuérdense que fueron los que los sacaron de la tierra de Egipto. No hay necesidad de que ustedes vayan a Jerusalén a adorar. Y tal vez en este confinamiento, amados hermanos, muchos estén pensando: creo que este asunto de cultos online está suave, porque pues aquí estamos muy cómodos. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué gastar gasolina? ¿Para qué hacer todo este esfuerzo? Pero Dios tiene una apreciación muy importante, como bien se nos decía el jueves, por el aprecio, por el anhelo de estar en la casa de Dios. Y ese fue el gran error de Jeroboam. Y les dijo: estos son tus dioses, esos 2 becerros de oro que él hizo en la tierra, esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, lugares que estaban designados únicamente para levantar altares a Dios. Ahí puso Jeroboam los becerros idolátricos. La idolatría, amado hermano, tiene muchos perfiles, hablándolo en la época contemporánea, en nuestro tiempo actual. La idolatría, nosotros no vamos a ir a adorar becerros de oro, ni vamos a ofrecerle adoración a una imagen de talla. Pero la idolatría es un pensamiento muy sutil que se mete al corazón del hombre y que hace que el hombre se olvide de Dios. Y hace que el hombre no se vuelva a Dios por causa de la idolatría. Si hay algo que Dios abomina, es la idolatría. Y esto que estaba haciendo Jeroboam, indiscutiblemente que laceró definitivamente el corazón de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y pues bueno, Dios le dio muchas oportunidades a Jeroboam para que reflexionara. Le enviaba un profeta, y en una ocasión él estaba por ofrecer incienso a esos ídolos, y llegó un profeta y le dijo: no está bien lo que estás haciendo. Le puso una regañada, una exhortación que venía de parte de Dios. Él extendió su mano y dijo: prendedle. Y en ese momento su mano se le secó, y el profeta oró por él para que su mano se restaurara. Y aún con todo eso, él no hizo caso de volverse a Dios. Y en otra ocasión, su hijo se enferma de muerte. Yo no estoy diciendo, amado hermano, que la consecuencia de olvidarte de Dios es que se te van a morir tus hijos. Pero Jeroboam, lamentablemente, Dios le estaba hablando. Estaba enfermo su hijo. Ahí en el capítulo 14, verso 1 dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo.
Y a veces cuando nosotros no entendemos que una enfermedad no es para que no es de causa de muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado, sino para que nosotros reflexionamos una enfermedad personal, una crisis económica, una crisis emocional, una crisis familiar, puede ser un llamado de parte de Dios que nos está haciendo un grito a la conciencia, diciendo: Dios, no me olvides, vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo deshice como a nubes tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo soy tu Redentor. Y nosotros, metidos en nuestra obstinación de las cosas que para nosotros ahora tienen prioridad, que no son las de Dios, porque el gran problema de Jeroboam, dice ahí en el verso 9, bueno, quiero antes de llegar al verso 9, decirle cómo Dios estaba tratando con Jeroboam a través de la enfermedad de su hijo Abías, porque dice en el verso 2, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozca que eres mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo habría de ser rey sobre este pueblo. Para este tiempo, Ahías, el profeta que le dijo que él iba a ser rey sobre ese pueblo, ya era un profeta viejo. Ya los años le habían cegado, dice ahí el verso 4. La mujer de Jeroboam hizo así, se levantó y fue a Silo y vino a la casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Pero el punto aquí es que, ¿por qué le dice Jeroboam a su mujer: disfrázate? Nosotros, amados hermanos, solemos ponernos disfraces para que la gente, que los hermanos, que las personas no vean la condición en que yo me encuentro. Los cargos de conciencia de Jeroboam hicieron que no se sintiera digno de abiertamente ir con el profeta, y estaba como diciendo: ya sé, voy a ir con el profeta, y si sabe que soy yo, me va a poner una regañada y me va a exhortar y me va a decir que por qué hice esos becerros de oro, que por qué les he ofrecido incienso, que por qué establecí una adoración. Ya conozco la letanía que me va a echar. Entonces, pues para evitar esos regaños, mira, mujer, ve a consultar al profeta y dile la situación que nosotros tenemos, y nuestro hijo se va a morir o va a vivir y esas cosas, pero disfrázate, que no te conozca. Al fin, ese viejo ya ni mira, ya no te va a reconocer. ¿Cómo nosotros queremos engañar a Dios? ¿De qué manera podemos nosotros hacer cosas que Dios no se entere, que Dios no sepa? Que Dios no se dé cuenta de lo que realmente está ocurriendo en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que si te subieres a lo más alto, a la luna te remontares, desde ahí Dios te bajará. No podemos nosotros escapar de Dios. Dios tiene métodos. Dios utilizó muchos métodos para decirle a Jeroboam, vuélvete a mí, no me olvides, Jeroboam. Yo te redimí, yo te puse por rey sobre Israel. ¿Por qué te has olvidado de mí? Y bueno, Dios tan fiel, tan bueno, Ahías había perdido la vista física, pero no la visión de Dios, y el corazón lo tenía conectado con Dios. Y Dios le habla antes de que llegara la mujer de Jeroboam disfrazada, y le dice al profeta: va a venir la esposa de Jeroboam, dice el verso 5, mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le repondrás o le diréis, pues cuando ella viene, vendrá disfrazada. Y luego dice el verso 6, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella a la puerta, le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Yo quiero decirte, amado hermano, que Dios es amor. Sí, es uno de sus atributos.
pero también uno de sus atributos es que es fuego consumidor. Y aquí venía una palabra dura, no solamente para Jeroboam, sino para su esposa. Yo vengo a ti con revelación dura. Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? ¿Por qué nos fingimos otros? ¿Por qué queremos aparentar que todo está bien cuando en realidad sabemos que no todo está bien? ¿Por qué queremos impresionar dando una imagen que no tenemos? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el objetivo? Necesitamos ser gente sincera, no para quedar bien con la gente, con el pastor, con la iglesia, con la sociedad, con la familia. No, se trata aquí de una relación entre Dios y yo de una manera personal, y Dios estaba tratando con Jeroboam. Qué diferente hubiese sido si Jeroboam hubiese entendido de que esas cosas que le estaban pasando en la vida venían porque él se había olvidado de Dios y hubiese quitado la idolatría y hubiera instado al pueblo a que se volvieran a Dios, porque al fin y al cabo ese es el mensaje. No me olvides, vuélvete a mí. Porque cuando nosotros tomamos esa decisión, quiero decirte que Dios siempre tendrá los brazos abiertos para decirte, para recibirte, para decirte: venid bendito de mi Padre. Estaba esperando este momento. Dios no te va a echar fuera. El que viene a mí, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Gloria al Señor. Toda la gente, todas las personas, todos los personajes bíblicos que se arrepintieron, alcanzaron perdón. Pero Jeroboam ni siquiera la palabra arrepentimiento, ni siquiera la palabra haberse olvidado de Dios estaba en su mente, ni siquiera regresar a Dios estaba en su mente. En su mente solamente había su comodidad, su estabilidad, su familia, su hijo, qué sé yo, su entorno que él consideraba que era una parte cómoda para él. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el verso 7, mire qué mensaje tan duro le dio Dios a Jeroboam y a su familia. Así dice Jehová, verso 7. Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. E hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Si hay algo que molesta a Dios, si hay algo que enoja a Dios, es que tú te vuelvas a la idolatría moderna. Tu dinero, tu casa, tu empleo, todo lo que es importante para ti, y que Dios no sea lo más importante en tu vida. Y esta frase me llama mucho la atención. A mí me echaste tras tus espaldas. A mí me echaste tras tus espaldas. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Está arriba como ese Dios inalcanzable que ni siquiera te escucha? ¿Crees que siempre camina a tu lado derecho? ¿Crees que está a tu lado izquierdo? Si va frente de ti, creo que tú estás caminando paso firme y paso seguro. Porque al ir Dios enfrente de nosotros significa que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Pero cuando le decimos a Dios, me estorbas, no puedo realizarme, no puedo avanzar, no puedo realizar mis sueños, mis metas, mis objetivos, porque tú me dices, yo quiero ir por este rumbo y tú me dices que es por el otro. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. El único camino que garantiza una seguridad, el único camino que garantiza una estabilidad, el único camino que garantiza paz y fortaleza en la vida se llama Jesucristo, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
A mí me echaste tras tus espaldas. ¿Dónde está Dios en tu vida en estos momentos? ¿Está tras tus espaldas? Tú quieres hacer todo lo que quieras y ni siquiera tienes la oportunidad de volverte, porque volverte a Él, no me olvides, vuélvete a mí, es eso, hacer un cambio, un giro total en tu vida y decirle a Dios: Señor, perdóname porque he vivido obstinado, he vivido en mi necedad, he vivido haciendo mi voluntad y no he dejado que tú hagas tu voluntad en mi vida. Te eché tras mis espaldas. No eres importante para mí, Dios. Y ahora viene el reclamo y ahora viene la sentencia. A mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, verso 10, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada, de manera que mueran de Jeroboam en la ciudad, de manera que los que mueran de Jeroboam en la ciudad los comerán los perros, y los que mueran en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Eso se lo estaba diciendo a la mujer que se disfrazó. Esta palabra se la estaba diciendo. Dile a Jeroboam que viene esto para su casa, que toda su descendencia va a ser exterminada. Amado hermano, las consecuencias de alejarse de Dios no solamente afectan la vida personal, afectan de una manera radical a la generación después de ti. No importa quién sean. Hay un daño irrevertible cuando nosotros echamos a Dios tras nuestras espaldas, gloria a Dios, y nos olvidamos de Él y no nos queremos volver a Él. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Verso 12, y tú, mujer, levántate y vete a tu casa, y al poner un pie en la ciudad, el niño por el cual tú me viniste a decir que si iba a vivir o iba a morir, en cuanto tú pongas un pie en la ciudad, en ese mismo momento el niño se va a morir. Alguien pudiera decir, qué duro es Dios, qué drástico es Dios. Dios no ve la muerte como tú la ves, no juzgues. Dios se responsabilizó por la muerte del hijo de Jeroboam, Abías. Ese niño no tenía culpa absolutamente, no sufrió absolutamente, más bien estaba sufriendo porque estaba enfermo a punto de morir. Pero aquí la intención era de que Jeroboam y su mujer reflexionaran todavía en este punto, en este momento que se le da la sentencia. Ella y Jeroboam tenían la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Dios. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No. Ella bien pudo haber enviado un criado y decirle a su esposo, viene esta sentencia, viene esta situación, pero hay quien se ha conformado a vivir sin Dios, hay quien se ha conformado a vivir echando a Dios tras sus espaldas, que no le importa consecuencia tras consecuencia, tragedia tras tragedia, y no se quieren volver a Dios porque lo tienen totalmente olvidado. Gloria al Señor Jesús. Qué tremenda situación, dice el verso 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa y entró ella por el umbral de la casa. Mira, hermano, ella entró por el lugar donde generalmente se le rendían honores, donde la pompa y la sociedad son más importantes, donde la imagen tuya es más importante que cualquier cosa. No entró vestida de cilicio, no entró con ceniza en su cabeza, no entró de luto, no, con orgullo, con arrogancia, con soberbia. Y qué difícil es para una persona con estas características que se arrepienta. En cuanto ella, dice, pasó por el umbral de la casa, el niño murió. Cuando el nuevo rey
toma posesión y las guerras por querer conquistar. El rey que conquistó al hijo que heredó el trono de Jeroboam, dice la Biblia que los mató hasta raerlos todos, porque la profecía estaba dada. El que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. No habrá tiempo ni para sepultarlos de una manera digna. Las consecuencias de haberse olvidado de Dios. Ya para terminar, quiero decirte, amado hermano, que Dios siempre nos da un tiempo para el arrepentimiento. Dios siempre tiene un margen. Dios nos habla de una o de otra manera a nuestra vida para que nosotros no lo olvidemos, no nos apartemos, para que nos volvamos a Él. No me olvides, vuélvete a mí. Y este ejemplo yo no encuentro la parábola del hijo pródigo, no la encuentro tan mal acertada para decirla y meterla aquí. Y yo no veo en la parábola del hijo pródigo otra cosa sino el grande amor de Dios y la gran compasión que Dios tiene cuando alguien regresa a Él. No me olvides, vuélvete a mí. En esa ocasión que este hijo pródigo, en nuestro relato de Lucas capítulo 15, ahí en el verso 17, dice la palabra de Dios que el hijo pródigo, cuando estaba dándole de comer a los cerdos esas algarrobas, dice, volviendo en sí, reflexionando. Algunas otras frases dicen, por fin reflexionó, por fin recapacitó, por fin razonó. Jeroboam nunca razonó. Jeroboam nunca reconoció. Jeroboam nunca tuvo un tiempo para decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy defraudando al que me puso por rey. Estoy defraudando a aquel que me sacó del mundo, de las tinieblas. Amado hermano, échale una miradita a cómo vivías antes de Cristo. Piensa cómo vivías antes, piensa cómo vives ahora. Y yo te quiero desafiar, te quiero decir algo, si vives peor que como vivías antes de conocer a Jesús, echa a Dios tras sus espaldas. Pero aún así, ¿sabes qué? Yo te quiero, hermano, decir que aunque Dios me mandara la prueba que fuera, la situación, el proceso que tuviera que pasar, jamás yo pienso apartarme del Señor. Puedo decir lo que dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor no me va a olvidar. ¿Cómo me voy a olvidar yo de Él? ¿Cómo lo voy a echar tras mis espaldas? El hijo pródigo dijo, volviendo en sí, y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué encuentro tan emotivo cuando el padre vio venir a su hijo, hizo una gran fiesta, como haría Dios con un alma que se arrepienta y que le entregue, que se vuelva a Él, que sea consciente de que estos años, estos meses, estas semanas se había olvidado de Dios. Dios haría una fiesta, porque hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. No me olvides. Gloria al Señor Jesús. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Redentor. Yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No me olvides, vuélvete a mí. Quiero invitarte a que hagamos una oración en estos momentos y que le demos gracias por todas sus misericordias y sus bondades, su fidelidad. Padre, en estos momentos te adoramos y te bendecimos. Te queremos pedir perdón en primer lugar si alguna vez consciente o inconsciente nos hemos olvidado de ti.
Si alguna vez consciente o inconsciente te hemos echado tras nuestras espaldas, perdónanos, Padre amado. No queremos servirte por miedo a lo que nos pueda pasar. No queremos servirte por las consecuencias que tengamos que sufrir. No, porque sabemos que a los que tú amas, Señor, todas las cosas, y los que te aman a ti, todas las cosas les ayudarán para bien. El proceso del hijo pródigo fue un proceso difícil, pero que lo hizo aprender la lección de su vida. Jamás ese hijo pródigo, como lo conocemos, se apartó de su padre, de la casa de su padre. Hoy nosotros te decimos como ese hijo pródigo, nos levantamos, vamos a ti como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y te decimos, Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque no somos dignos de que nos llames tus hijos, yo quiero vivir en tu casa, aunque sea como el último de tus jornaleros. Por supuesto que no lo harás así, porque eres un Dios amoroso, que se complace en aquellas personas que se humillan, que se arrepienten, y que no, Señor Jesús, como el pueblo de Israel, se olvidaron, como Jeroboam se olvidó y te echó tras sus espaldas, y que tú cortaste esa generación para siempre y que vivieron las consecuencias tristes, desafortunadas de haberse olvidado de ti. Bendice a la iglesia, Señor, bendice a cada uno de tus hijos, a cada uno que nos escuchan a través de estos medios, que sea tu bondad y tu misericordia siempre favoreciéndonos. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor amado. Gloria a Jesucristo. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde. Nos vemos el próximo jueves. Estén pendientes, les estaremos notificando. Estamos trabajando aquí en el templo. Dios bendiga, hermano Enrique Zavala. Hoy vino a limpiar toda la alfombra. Es este lugar tan bonito que quisiéramos tenerlos a todos ustedes en este lugar. Pero ya les estaremos dando las indicaciones de cómo será el protocolo cuando regresemos ya el día 14. Si es que las cosas no se complican, los métodos y las circunstancias casi a diario están cambiando. En la mañana podemos escuchar una noticia y en la tarde podemos escuchar otra noticia. Seamos conscientes y consideremos que esta pandemia solo en Estados Unidos ya superó las 300,000 muertes. Seamos conscientes, seamos responsables, seamos pacientes y no nos olvidemos de Dios, no echemos a Dios tras nuestras espaldas, y hoy es tiempo de volvernos a Él. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una paz de Cristo para todos ustedes.